Bueno, bienvenidos a la defensa de mi trabajo especial de grado. Como lo mencionó el profesor Romero, está titulada como diseño de un sistema para el control de acceso mediante el uso de reconocimiento facial y lector de huella dactilar. A continuación, el contenido que va a ser desarrollado durante la presentación, comenzaremos con el tema, objetivos, conceptos básicos, componentes del sistema, funcionamiento del sistema y finalizaremos con los resultados, conclusiones y recomendaciones. El planteamiento del problema. GTF Solutions es una empresa dedicada a diseñar, implementar y dar soporte a soluciones tecnológicas. Es por esto que sugirió el desarrollo de un dispositivo capaz de incrementar la seguridad en establecimientos públicos o privados, impedir el ingreso no autorizado a áreas restringidas y mantener la seguridad de bienes, información y personas. Es por eso que se estableció como objetivo general el diseñar un sistema para el control de acceso mediante el uso de reconocimiento facial y lector de huella dactilar. Como objetivos específicos se tienen el investigar cuáles son los requerimientos para el desarrollo de un sistema de identificación por huella dactilar y reconocimiento facial, definir cuáles serán los componentes, hardware y software que conformarán el sistema de identificación, diseñar un modelo de sistema de seguridad mediante la detección de huella dactilar y reconocimiento facial para el control de accesos, configurar el sistema de control de acceso usando reconocimiento facial y huella dactilar, diseñar una base de datos para almacenar la información de rostros y huellas de las personas para su posterior análisis, implementar un prototipo que valida el modelo propuesto de sistema de control de acceso mediante el uso de huella dactilar y reconocimiento facial, y por último, verificar el correcto funcionamiento del sistema. Vayamos ahora un poco a los conceptos básicos. ¿Qué es un control de acceso? Un control de acceso no es más que la verificación de una identidad mediante el uso de una credencial o autorización para acceder a recursos físicos o recursos lógicos. Dicha credencial puede ser de tipo biométrico, es decir, una característica única de cada ser vivo. En el caso de los seres humanos, pues tenemos la huella dactilar, el iris, la voz o el rostro. Para propósitos de este proyecto, se utilizó el reconocimiento de huella como uno de los factores biométricos, el cual consiste en obtener una imagen digital de la huella dactilar mediante uso de dispositivos que pueden ser térmicos, ópticos reflexivos o capacitivos. En este proyecto se utilizó un sensor óptico cuyo procedimiento de obtención de la huella dactilar es el siguiente. El dispositivo proyecta un haz de luz, el cual es refractado y reflejado por los valles y crestas de la huella dactilar. Posteriormente, esta reflexión es captada por unos dispositivos CCD o CMOS, quienes son los encargados de establecer la imagen digital de la huella. Esa imagen digital posteriormente es procesada por diferentes algoritmos para detectar cuáles son las características relevantes de cada una de esas huellas, como pueden ser puntas de las crestas, circunferencias, cortes, bordes, entre otros. Luego de identificar esas características únicas, pues se crea una plantilla que posteriormente es utilizada para comparar y verificar si la persona se encuentra registrada en el sistema. Luego tenemos el reconocimiento facial, el cual está dado en dos etapas. El primero, tenemos la detección de un rostro y posteriormente el reconocimiento del mismo. El proceso para realizar reconocimiento facial puede resumirse de esta manera. Tenemos una persona no identificada a la cual se le adquiere una imagen. En esta imagen se detecta la cara, es decir, se localiza dónde está el rostro. Luego se condiciona y se normaliza de manera que el rostro que esté alineado y se extraen las características, que son las características únicas de cada rostro, como pueden ser posición de los ojos, la boca, nariz, etc. Se crea un vector de características que mediante un algoritmo de reconocimiento en base a una base de datos ya preestablecida, pues puede identificar a la persona. Ahora hablemos de los componentes del sistema. Como componente principal tenemos un computador embebido Raspberry Pi, específicamente un Raspberry Pi 3B+, con un sistema operativo Raspbian, cuyas características principales podemos observarlas en la tabla en la presentación, que son 4 puertos USB, 2 puertos Ethernet, conexión para ver periféricos, conexiones Wi-Fi, Bluetooth, puerto HDMI, un CPU de 64 bits, una RAM de 1 GB, una velocidad de procesamiento de 1.4 GHz, almacenamiento hasta 64 GB a través de memorias micro SD y la posibilidad de programar en diferentes lenguajes. Aparte del núcleo del sistema, que es el computador embebido Raspberry Pi, pues también tenemos diferentes periféricos que son necesarios para la conformación del sistema, entre los cuales tenemos la Raspberry Pi Camera, que es el
sensor óptico utilizado para obtener las imágenes que luego serán procesadas y para identificar a las personas. Luego tenemos el sensor de huellas dactilar, en este caso un sensor ZFM040, y un convertidor USB TTL junto a unos cables DuPont que fueron utilizados para establecer la conexión física entre el sensor de huellas y el computador embebido. Como el software de sistema fue desarrollado en un lenguaje de programación Python debido a que existe una amplia documentación sobre los temas tratados en el trabajo de grado. Ahora hablemos un poco sobre las librerías principales que se utilizaron para desarrollar el software del sistema. Tenemos principalmente la librería OpenCV, que es un acrónimo para Open Computer Vision, es una librería de visión artificial. En el caso particular de este proyecto fue utilizada para la detección de rostros. Luego tenemos la librería DLIP, que es una librería de algoritmos de aprendizaje automático o Machine Learning. Está escrita en C++, y esta fue utilizada junto a OpenCV para detección de rostros y para la identificación. Luego tenemos la librería PyFingerprint, la cual fue utilizada para establecer los protocolos de comunicación entre el sensor de huellas y el computador Raspberry. Luego tenemos la librería MySQL Connector, que fue utilizada para establecer la comunicación con la base de datos. Y por último tenemos la librería SMTP-Lib, que fue utilizada para establecer los protocolos de comunicación para el envío de correos electrónicos desde el Raspberry Pi. Ahora conversemos un poco más acerca de las librerías utilizadas para la detección de rostros. Como mencioné anteriormente, tanto OpenCV como DLIP fueron utilizadas con este propósito. Esto debido a que cada una de ellas maneja diferentes métodos, entre los que tenemos clasificadores Hard Cascade, histograma de gradientes mezclados o HOG, y Support Vector Machines o SVM. La librería OpenCV utiliza un método de detección de objetos Hard Cascade, un algoritmo creado por los investigadores Viola Jones. Este utiliza características hard, como se muestran en la presentación, para detectar bordes, sombras y líneas que caractericen a un objeto. En el caso de este proyecto, pues fueron utilizadas para la detección de rostros humanos. Luego tenemos la librería DLIP, que utiliza para la detección de rostros la unión de estos dos métodos, HOG y SVM, en donde el método HOG es el encargado de calcular los gradientes resultantes por la variación de brillo en cada uno de los píxeles de la imagen. Esto produce un borde de lo que sería, un sombreado de lo que sería un rostro humano, que posteriormente va a ser clasificado por el algoritmo de Support Vector Machine para que sea procesado con mayor facilidad por el algoritmo de identificación de rostros. Como algoritmo de detección de rostros, pues, tenemos en la librería de DLIP un módulo llamado Face Recognition, el cual es básicamente una red neuronal convolucional, específicamente una red neuronal residual o ResNet, que utiliza un método llamado Deep Metric Learning. Hablemos un poco de lo que son las redes neuronales convolucionales. Estas son redes neuronales enfocadas en el estudio de visión artificial, es decir, para el análisis de imágenes y detección de objetos en las mismas, las cuales están compuestas por tres capas principales: la capa de entrada, que es donde recibe la data de información; las capas ocultas, que es donde procesa esa data; y pues, finalmente la capa de salida, que es donde obtenemos un resultado. En las capas ocultas tenemos a su vez dos capas, las cuales realizan cada uno un procedimiento específico. Tenemos una capa de convolución y una capa de agrupación o pooling. En la capa de convolución tenemos los filtros que van a ser, con los que van a ser procesados cada una de las imágenes. Estos filtros son los encargados de extraer características importantes o que se estén buscando en cada una de las imágenes. Y posteriormente, en la capa de pooling o agrupación, se extraerán las características más resaltantes que fueron encontradas por los filtros, en este caso para reducir el tamaño de la imagen. Ahora hablemos un poco de lo que es una red neuronal residual o ResNet. Bueno, como mencioné anteriormente, una ResNet es básicamente una red convolucional. Sin embargo, esta está diseñada con una infraestructura diferente. Como se mencionó en la lámina anterior, en las capas ocultas de una red convolucional
justo después de cada red de convolución le sigue una red de agrupación y continúa con otra red de convolución que va a seguir extrayendo características importantes. ¿Qué pasa en las redes neuronales residuales? Pues que estas capas de convolución, en este caso las siguientes, no reciben solo la información de la capa de agrupación inmediatamente anterior, sino que recibe también la información obtenida de 2 o 3 capas anteriores a ella. Esto lo que hace es ayudar a que se reduzcan drásticamente la cantidad de capas convolucionales necesarias para establecer la red neuronal, y también aumenta la precisión y disminuye el error para obtener los resultados deseados. La red ResNet que utilizada en este proyecto pues está potenciada por un método llamado Deep Metric Learning, cuyo objetivo principal es utilizar la distancia métrica de la data de ingresada para clasificarla de manera que la data que tenga características similares, pues se disminuye la distancia entre ellas, y la data que tenga características diferentes, pues se aumenta la distancia entre ellas. Después de que una imagen es procesada por la red neuronal, lo que tenemos es un vector de 128 dimensiones o 128 posiciones. Es decir, en la presentación se puede observar lo que va a ser la digitalización de la imagen, con lo que ella va a trabajar y posteriormente comparar y verificar si un rostro se encuentra en la base de datos o no. Ahora hablemos de la base de datos. La base de datos fue establecida siguiendo una infraestructura LAMP. La infraestructura LAMP no es más que las siglas para el sistema que lo conforma, comienza con Linux, que es el sistema operativo, en este caso de Raspberry, que es Raspbian basado en Linux. Luego tenemos el servidor web, que es el Apache Web Server. Luego el gestor de base de datos, que sería MySQL Database. En el caso particular de este proyecto se utilizó MariaDB. Luego tenemos el PHP, que es el lenguaje de programación para comunicarse con la base de datos. En el caso de este proyecto se utilizó una herramienta llamada PHPMyAdmin, que facilita enormemente la creación y manipulación de la base de datos. Como podemos observar en esta lámina, una vez que se encuentra registrada y establecida la base de datos, pues a través de un usuario y contraseñas podemos acceder a ella, y con un simple clic podemos generar nuestra base de datos. En el caso de este proyecto, pues lleva por nombre FingerDB. La base de datos administra la información suministrada a través de tablas. En el caso de este proyecto se crearon 3 tablas para administrar la información obtenida. Principalmente tenemos la tabla FingerDB, que es donde se almacena la información que nos da el sensor de huellas, como es el identificador único, y la información que se recibe a través del sistema, como es el nombre de usuario, cédula y la fecha en la que fue generado el registro. Luego tenemos la tabla record, que en esta tabla se almacena la información de cada vez que el sensor de huellas detecta una huella registrada. Y en la tabla Face Names es donde se almacena la información de cada vez que el sistema reconoce un rostro. En esta lámina podemos observar la imagen del prototipo desarrollado, donde podemos observar el computador embebido Raspberry Pi, la Raspberry Pi cámara, el sensor de huellas y el convertidor USB TTL que conecta el sensor de huellas con el computador. Ahora hablemos del funcionamiento del sistema. Okay. El sistema fue diseñado o desarrollado de tal manera que tuviese un menú principal, en el cual se despliegan todas las opciones disponibles en el sistema, comenzando por el registro, la opción de registro, autenticación, imagen de huella, borrar un registro, borrar base de datos, registro de rostros, codificación de rostros y salir del sistema. Comenzaremos explicando la función registro. La función registro, como su nombre lo indica, pues es donde se registran los usuarios. Esta comienza solicitando el nombre de los usuarios, el número de cédula y que coloquen la huella en el sensor. Luego de colocar la huella en el sensor se hace una pequeña verificación de si esta huella se encuentra registrada o no previamente. Esto con la intención de que no existan duplicados malintencionados en el sistema. Lo normal sería que no se encuentre ninguna huella registrada o que, exacto, la huella que se vaya a registrar no esté en el sistema. Se crea en el registro, se le asigna un identificador único, el cual es guardado en la base de datos en la tabla FingerDB, junto con el nombre y su cédula.
se muestra que el registro fue creado satisfactoriamente. Luego, ¿dónde me quedé? Ah, sí, comenzamos con el registro de los rostros. Cuando se comienza el registro de rostros, pues se muestra un cuadro de diálogo donde se solicita ingresar el nombre y para crear una carpeta. En esta carpeta se almacenarán todas las imágenes que se capturarán mediante un cuadro de diálogo que saldrá y se visualizará la imagen que se va a capturar. Al cerrar ese cuadro de imagen, pues se le preguntará al usuario si se desea realizar otro registro o si simplemente ya finalizó la etapa de registro de usuarios. Si ya se finalizó la etapa de registro de usuarios, pues estas imágenes que fueron tomadas van a ser codificadas y van a ser codificadas utilizando el algoritmo Hawk y Support Vector Machines para la detección de rostros. ¿Por qué se escogió que fuese en esta fase del sistema utilizar este algoritmo? Esto es debido a que este algoritmo es altamente preciso, sin embargo, necesita mucho tiempo de procesamiento. Y debido a que la fase de registro puede ser única o muy ocasionalmente, entonces se apoyó la precisión de este algoritmo y se soportó el tiempo necesario para su procesamiento, pero en esta fase del sistema. Bueno, una vez finalizado el proceso de registro, pues el sistema puede irse directamente a la función de autenticación, de la cual hablaremos en un momento. Okay. La función autenticación. La función autenticación, pues, es la función principal del sistema, es donde se realizan y se corrobora la identidad del usuario. Esta comienza de manera que una vez que se coloque, al iniciar la función de autenticación, pues solicitará que se coloque una huella en el sensor, se verificará si esta huella se encuentra registrada. Lo normal es que esta huella se encuentre registrada en la base de datos, por lo tanto se creará un registro en la tabla récord. Mostrará que el nombre del usuario, más la palabra bienvenido, y se inicia el reconocimiento facial. En esta fase del sistema, como es una función activa, se decide utilizar el método de Hard Cascade. Esto debido a que es un método que no es tan preciso como el método Hawk. Sin embargo, como el usuario va a estar eh, eh, viendo directamente a la cámara, pues se asumió que el método funcionaría perfectamente como de hecho lo hizo. Luego se verificarán que el rostro y la huella coincidan, es decir, que pertenezcan a la misma persona, y posteriormente se guardará una entrada en la base de datos en la tabla Face Names. Y se mostrará en pantalla un mensaje diciendo que el acceso está permitido. Se permite el acceso y continúa el ciclo nuevamente. Ok, ¿qué sucede cuando el usuario en primera instancia su huella no es reconocida? Pues se verifica nuevamente. Se consideró esta opción debido a que es posible que la persona haya puesto mal la huella en primer lugar, o el sensor esté sucio, o la huella esté húmeda, es decir, una cantidad de factores. Por esto se consideró dar una segunda oportunidad. Si en esta segunda oportunidad la huella sigue sin ser reconocida, pues se mostrará en pantalla un mensaje indicando que se está iniciando un reconocimiento facial. Esto es simplemente con la intención de que la persona que esté frente al sistema pues mire fijamente a la cámara. Se tomará una fotografía, la cual va a ser adjuntada a un correo electrónico y se enviará al personal correspondiente, mostrando en la pantalla que no se encontró ninguna coincidencia, que por favor se contacte con el personal de seguridad. Cabe acotar que esta función es una función es un ciclo cerrado, es decir, no hay manera de salir de él a menos que sea por un factor externo. Luego tenemos la función imagen de huella. Esta es una función sencilla, que corresponde a simplemente tomar una imagen digital de la huella dactilar de la persona que lo desee. Se decidió incluir esta función debido a que se consideró la posibilidad de que algún ente de seguridad requiera la huella de algún empleado, o simplemente la empresa quisiera guardar una base de datos de las huellas dactilares de su personal.
Esta función funciona de la siguiente manera, pues simplemente solicita que coloque la huella en el sensor y esto generará una imagen .jpg en una carpeta temporal del sistema, regresando posteriormente a la función autenticación. Ok, luego posteriormente tenemos la opción de eliminar un registro. Esta opción puede ejecutarse de dos maneras. La primera de ellas es conociendo el número de registro o identificador único de la persona. Y la otra forma es que la misma persona cuyo registro va a ser eliminado coloque la huella en el sensor. Una vez realizado cualquiera de estas dos opciones, pues se le pregunta directamente si está seguro de que desea borrar el registro. Si es de ser afirmativo, pues se elimina toda la información del usuario de la tabla FingerDB, ya que si no existe información de su usuario en esa tabla, pues ya no será reconocido por el sistema. Además de que también se elimina la información contenida en el sensor de huellas. Se pregunta si se desea borrar otro usuario. Si de ser así, pues comienza nuevamente el ciclo. De no ser así, pues se dirige a la función de autenticación para verificar que realmente el usuario ya no tiene acceso al sistema. Luego tenemos la función de eliminar la base de datos. Esta función solo puede ser accedida a través de una contraseña. Se verifica que la contraseña es correcta y se hace nuevamente otra verificación de si se desea borrar toda la base de datos. De ser afirmativo, pues se borra la información de la base de datos. En concreto, se borra toda la información contenida en la tabla FingerDB y la información contenida en el sensor de huellas. Se diseñó de esta manera debido a que se consideró que la posibilidad de que algún ente externo maliciosamente quisiera borrar la base de datos, pues al menos quedaría el registro de todos los usuarios que ingresaron y que están registrados en las tablas de la base de datos record y face names. Bueno, posteriormente pues se mostrará que la información en la base de datos fue eliminada y se irá al menú principal. Luego tenemos la opción registro de rostros. Esta es una opción de respaldo de la opción de registro principal del sistema. Se consideró el diseño de esta opción debido a que se consideró la posibilidad de que exista algún inconveniente a la hora de realizar un registro de las personas en masa y por algún motivo el registro de rostros no se haya hecho correctamente y el registro de huellas sí se haya logrado. Si se logró hacer el registro de huella, pero no el registro de rostros, pues el usuario quedaría en un bucle en el cual no sería admitido al sistema, ya que si bien su huella estaría registrada, pues no habría ningún rostro que coincidiera con esto. Por lo tanto, el registro de rostro podía hacerse de manera aparte, sin la necesidad de hacer el registro nuevamente, de eliminar el registro y de hacer el registro nuevamente. Esta funciona de la misma manera que la sección del registro de rostros en la función de registro principal. Se inicia un cuadro de diálogo donde se solicita que se ingrese el nombre de la persona para crear una carpeta. Luego se inicia un cuadro de diálogo, un cuadro de imagen donde la persona visualizará todas las imágenes que se estarán capturando. Se realizan las capturas de las imágenes y se guardan en una carpeta. Posterior a esto tenemos la opción codificación de rostros, que también pertenece a una opción de respaldo junto con la opción de registro, ya que esta opción permite que un rostro registrado con la opción solo de registro de rostros, pues pueda ser codificado junto a los demás rostros ya existentes en la base de datos. En este caso, pues al acceder a esta opción, pues simplemente se accede a la carpeta dataset, que fue el nombre que se le dio a la base de datos de rostros. Se accede a cada una de las carpetas contenidas en esta carpeta. Se contabilizan todas las imágenes y posteriormente se procesan y se codifican en un archivo llamado encodings.pico, que es el archivo que contiene toda la codificación de los rostros. Ok, ahora mostraremos los resultados obtenidos a través del sistema. Estos resultados fueron obtenidos a través de la pantalla de comandos de Raspberry Pi. Sin embargo, estos mismos resultados fueron obtenidos a través de protocolos de comunicación remota, como fueron el SSH, a través de la herramienta PuTTY, y Virtual Network Connection, que es como un escritorio remoto. Al iniciar el sistema de control, pues mostrará la cantidad de usuarios que se encuentran registrados y el menú principal del mismo, es decir, donde se encuentran todas las opciones que se pueden acceder. Principalmente tenemos el registro de la huella. Aquí podemos observar que funciona como fue mencionado anteriormente. Se solicita el nombre del usuario, luego que se ingrese la cédula, luego que coloque la huella en el sensor.
Se hace una pequeña verificación de la huella y se le asigna un número de registro o de identificador único. Luego se continúa con el registro de rostros, en el cual se muestra el cuadro de diálogo que se mostrará en pantalla, donde se ingresará el nombre de la persona, se le dará el botón crear para crear la carpeta y posteriormente iniciar la captura. También se muestra una instrucción que sin crear la carpeta pues no se comenzará a realizar la captura. Al darle el botón iniciar captura pues se mostrará este cuadro donde se muestra la imagen que podrá ser capturada. Cada vez que se le da el botón captura pues se muestra en pantalla las imágenes que se van a ir guardando en la carpeta con el nombre de la persona. Y se le pregunta finalmente si se desea crear otro registro. Si ya se completó la fase de registro de todos los usuarios, pues se le dirá que no y comenzará la codificación de todas las imágenes, es decir, de todos los rostros que estarán en la base de datos, generando el archivo en coding.py. Luego tenemos la función autenticación, que si bien como mencioné anteriormente, es el núcleo del sistema de control de acceso, en donde se hace la verificación de identidad. Pues tenemos que mostrará que se coloque la huella en el sensor. Si esta huella es reconocida, pues él nos dará la bienvenida junto al nombre, nos dirá que se comenzará a hacer el reconocimiento facial, se detectará el rostro y se comenzará a hacer la identificación. Si el rostro coincide con la huella, pues dará acceso al sistema. Y nuevamente solicitará el ingreso de una nueva huella. ¿Qué pasa si una huella es inválida o un rostro no es reconocido? Pues si una huella es inválida, dará una segunda oportunidad. Si en esta segunda oportunidad efectivamente la huella no es reconocida, pues como expliqué anteriormente, se dará un mensaje de que se iniciará el reconocimiento facial y esto con la intención solo de que la persona mire fijamente la cámara. Esto lo que hará es tomar una captura de imagen para luego ser adjuntada a un correo electrónico y dirá que en pantalla que no se encontraron coincidencias, que por favor se contacte con el personal de seguridad y nuevamente se comenzará con se esperará otra huella en el sensor. Aquí tenemos un ejemplo del correo generado por el sistema. Si el usuario no es reconocido, lleva por título alerta y como cuerpo del correo tenemos rostro y huella no coinciden, más la imagen adjunta. Esta imagen, cabe destacar, también posee la fecha y hora en la que fue capturada. Luego tenemos la opción de imagen de huella, como mencioné anteriormente, es una opción bastante simple, simplemente genera una imagen digital de la huella dactilar. Espera que se coloque la huella en el sensor y posteriormente genera la imagen digital en puntos JPG. Luego tenemos la opción de eliminar registro. Como se mencionó, esta puede ser ejecutada a través de distintas maneras. Si se sabe el número de identificador de la persona, o simplemente que esta persona que va a ser eliminada del sistema, pues coloque su huella en el sensor. Se le hace la verificación de si realmente se desea borrar y pues posteriormente se elimina de la tabla FingerDB y del sensor de huellas. Eliminar la base de datos también es bastante sencilla en pantalla, pues simplemente se ingresa la contraseña. Si esta es correcta, pues mostrará una pregunta de verificación y si esta es afirmativa, si realmente se desea borrar la base de datos, pues se elimina la información de la tabla FingerDB y del sensor de huella. Aquí podemos observar la función de registro de rostros, como mencioné anteriormente, es una función de respaldo, así que funciona exactamente igual que la parte de registro de rostros de la función de registro principal. Es decir, nos mostrará el cuadro de diálogo donde se creará la carpeta del usuario, se iniciará la captura, se realiza la captura y pues se muestra el guardado de las imágenes, para posteriormente ingresar a la opción de codificación de rostros y pues que se realice la codificación de todas las imágenes que se encuentran en la carpeta dataset, creando el archivo coding.pickle, que es el archivo que contiene la codificación de todos los rostros. Ok, conclusiones. Tenemos como conclusiones que se demostró la posibilidad de construir un sistema de control de acceso utilizando hardware de bajo costo y de software libre. Se demostró la posibilidad de diseñar un sistema de doble capa de seguridad biométrica, es decir, reconocimiento facial y reconocimiento de huella dactilar. Se lograron establecer dos bases de datos, una para cada factor biométrico.
Se comprobó el buen funcionamiento de diferentes herramientas de computación visual para la detección de rostros y se establecieron distintos usos para cada método de detección de rostros de acuerdo a su velocidad de procesamiento. También tenemos que se comprobó que el monitoreo del sistema puede ser realizado mediante el uso de diversas herramientas de conexión remota y que el sistema es capaz de emitir alertas cuando existen incongruencias en la lectura de los datos de un método. Ahora daré algunas recomendaciones para los que deseen continuar o para mejorar el sistema de control de acceso. Principalmente se recomienda usar un computador embebido que posea las características similares o superiores a las del Raspberry Pi 3B+. Se recomienda el uso de una laptop o PC para supervisar el buen funcionamiento del sistema. Se recomienda almacenar la información de la base de datos en una plataforma localizada en la nube. También se recomienda diseñar una interfaz gráfica de usuario más amigable, investigar acerca de métodos de reconocimiento facial más rápidos e implementar un método de reconocimiento facial que pueda distinguir entre lo que es un rostro y una fotografía. Bueno, muchas gracias. Esta fue la presentación. Ahora continuaremos con una breve demostración del funcionamiento del sistema. Para esto voy a dejar de compartir esta pantalla. Aquí, dejar de compartir. Ok. ¿Aló? Sí. Bueno, profesor Lacruz. Lo escuchamos. Se cayó Okay. internet por aquí, pero ya regresó. Ok. Bueno, justo a tiempo para la demostración. Ok. Aquí podemos observar el sistema de control. Aquí está la cámara, el sensor de huellas, el computador embebido y el convertidor USB TTL. Déjenme compartir la pantalla de la herramienta. Ok, aquí pueden observar la herramienta de comunicación remota PuTTY, que se establece a través del protocolo SSH. Primeramente se accede a donde está localizado el archivo del sistema y posteriormente se ejecuta. Una vez que se ejecuta el sistema, esto tarda aproximadamente unos 10-12 segundos. Ok. Como podemos observar, nos muestra la cantidad de registros que se encuentran en el sistema y nos muestran todas las opciones disponibles. Para la pequeña demostración, pues demostraremos el funcionamiento normal del sistema, el cual es ejecutar el sistema de control de acceso. Como lo menciona, pues solicita el ingreso de la huella. Se puede observar que al iniciar el sistema de control, pues se inicia automáticamente el sensor de huellas. Se coloca la huella. Este me reconoce, luego viene la cámara a detectar el rostro. Una vez que lo detecta, comienza el proceso de identificación y posteriormente pues dirá que el acceso es permitido. Ahora sí, tenemos el final de la presentación y vendrán con la ronda de preguntas. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Félix, por tu presentación y la demostración. Bueno, vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Vamos a darle la palabra al profesor William Lacruz. Ah, tan rápido yo, no. Bueno, Feli, primero que todo te felicito realmente, pero tengo algunas preguntitas. Tengo algunas preguntitas que le he anotado aquí y me voy a remitir al escrito, ¿no? Al escrito al cual nosotros estamos evaluando, además de tu desenvolvimiento en el trabajo de grado como tal. Yo primero que todo, no sé si tú tienes el escrito a la mano. Sí, lo podría buscar, sí, no hay problema. Ok. Si tú tienes el escrito a la mano, yo te voy a preguntar primero, lo primero que te voy a preguntar es, en los objetivos específicos, ahí me dice, verificar el correcto funcionamiento del sistema. Y ahí lo primero que te voy a preguntar, rápidamente te pregunto, ¿qué es el correcto funcionamiento del sistema? ¿Con qué parámetros? ¿Cómo lo mediste? ¿Qué hiciste para ver que el sistema estaba funcionando correctamente?
¿Y contra qué lo comparaste? Porque cuando uno dice correctamente, tienes que compararlo con algo. Ok, pues se consideró que el correcto funcionamiento del sistema pues se refería a que el sistema fuese capaz de reconocer e identificar a las personas y que aparte de esto, pues ya que son dos sistemas de verificación, pues que tanto la huella como el rostro coincidieran con la misma persona, es decir, que el hecho de que yo coloque la huella y venga otra persona que también se encuentre registrada en el sistema y se coloque enfrente de la cámara, es decir, el sistema reconocerá ese rostro, pero debido a que no coinciden, pues no dará acceso. O sea, entrará en la opción de enviar un correo electrónico diciendo, mira, este rostro no coincide con la huella. Es decir, con el correcto funcionamiento lo que se quiere es que las verificaciones biométricas sean correctas, que todas las opciones, que se tomaron en cuenta todas las opciones que las cuales pueden burlar al sistema y que éstas fueran corregidas. Es Entonces, decir, lo que quieres decir tú es que yo, el operario, imagínate, reconozco a la persona, el sistema tiene que reconocerlo como yo. exactamente, Saber que la persona que está allí, esa es la medición que tú hiciste como tal, exacto, sí. la persona. Me voy otra vez al escrito. Ok, Me voy nuevamente al escrito. Ahora me voy a la página, te voy a decir, en el PDF, la página 36. ok, página 36. Ya estoy por allá, creo. Me puede Eh, indicar, eh, ajá, me te digo, te la indica, leo, te la leo, te la leo, te la leo. ajá, Aquí empezaste a definir el hub, que es la histograma de gradiente orientado. El exacto, sí, histograma de gradiente. Después viene la SVM, la Soporte Virtual Machine. exacto. Te pregunto ahora, cuando tú construyes el hub de una imagen, el hub de una imagen, coincide el hub de imagen, por ejemplo, la mía con el tuyo, cuando reconocen ya que es una face, una cara. Este, o sea, en teoría no coinciden. Lo que pasa es que esos métodos son, como se mencionó, para detectar rostros. O sea, él coincide la silueta de, mira, esto es un rostro. Esto es un rostro. Pero cuando construyo un Exactamente, rostro, construyo mi hub, que es un gradiente, y eso me origina un vector, ¿verdad? exacto, Al final. Y ese vector yo lo puedo comparar con otro vector, ¿cierto? sí, sería así. ¿Y por qué no se hizo esa comparación? ¿Por qué se hizo SVM? Porque SVM lo que hace es clasificar, como lo estoy Ujú, viendo, cómo se está utilizando. ¿Por qué yo voy a sí. activar una SVM si yo puedo comparar dos vectores? Pregunto. Ok, bueno, nada, honestamente es porque el sistema de detección de rostros de la librería de Leap pues ya venía programada de esa manera. Yo venía así, ¿verdad? Venía así. Exacto, Ahora te voy a hacer ya otra venía, preguntita. Te voy a ok, hacer otra preguntita. Ok. Yo viendo tu código, al final me fui a ver tu código, todo tu código, y me di cuenta que tú nombras redes neuronales, nombras varias herramientas que están allá, y yo no vi el entrenamiento, el código, cómo entrenan las redes neuronales, cómo se ok. entrenan. No, claro, eso se colocó en el marco teórico porque, bueno, explícitamente eso es lo que se está utilizando. Sin embargo, esa es una red neuronal ya preentrenada. Yo no manipulé esa red. Ok, esa es otra preguntita. ¿Cómo? Fíjate que la red ni siquiera se tocó por ahí. Y lo único que realmente se está utilizando es una librería que es la Face Recognition, que Exacto, sí. ahí está metido todo, ¿ah? Ujú, ¿Sí? Y la sí, pregunta que yo te hago es, ¿para qué poner toda esta teoría si realmente ni siquiera se tocó un ápice? Porque la SVM es ujú, soporte virtual machine, necesita entrenamiento también, porque él va a crear unos vectores de soporte y una función que va a clasificar. ¿Y dónde está ese procedimiento? Tampoco está. Tampoco lo encontré. ok. Porque no es necesario. Sí, sí, o sea, lo entiendo. Lo que pasa No es es que necesario. a medida que yo fui investigando, pues todo
lo referente a la investigación, pues yo tuve que enterarme de qué era lo que estaba sucediendo ahí en en ese módulo. Yo simplemente no me fui, mira, yo voy a tomar este módulo porque me dicen que funciona y ya está. Ok. Entonces, mi razonamiento fue, si yo tengo que saber qué es lo que está allá adentro, cómo funciona, cómo se relaciona con lo que yo estoy haciendo, pues esto también debería estar introducido en el marco teórico. Yo, Este, te digo, yo te recomendaría mejor en cuanto al escrito, decir, sí, utilizan este tipo de cosas, pero mejor, desde mi punto de vista, dar una descripción de la librería más detallada, de cómo utilizarla y qué ok, hacerla, porque realmente tú agarraste una cajita negra y la utilizaste. No utilizaste realmente porque no te metiste con las redes neuronales, no te metiste con la SBM. El HOTS exacto. es una función que tú lo llamaste y él te lo creó. ¿Ok? Como todo trabajo de ingeniería. Yo no te estoy, en ningún momento estoy diciendo que lo hiciste mal, no. Simplemente que como buen ingeniero, tú buscaste las mejores herramientas y las utilizaste como debe ser. ¿Ok? Pero para el escrito, que a mí me preocupa el escrito, es que ahí está escrito algo que dice, wow, yo, la SBM, redes neuronales, pero realmente eso está implícito, más no está utilizado en forma escrita. Y la última pregunta, para no fastidiarte más, en Ok, cuanto del marco metodológico. Yo cuando veo el marco metodológico normalmente pienso en las técnicas que fueron empleadas para el análisis, la consecución del trabajo. Y yo no vi técnica, no vi qué hiciste, tomé, digamos, la fase uno, la fase 2, la fase 3. No hay una descripción metodológica de lo que hiciste, simplemente una descripción de los elementos que empleaste en el prototipo. ¿Ok? ya. Y yo Ujú. te pregunto, el sistema que tú creaste, le quito esos elementos que tú colocaste, estos particulares elementos, ¿deja de funcionar el sistema o puedo colocar con otros elementos, sigue funcionando? Bueno, en Por ejemplo, teoría, otra cámara, otro tipo de cámara, otro tipo de computador embebido. exacto, sí, en teoría sí debería funcionar. Sí, Entonces el marco debería. metodológico de tu trabajo depende entonces de los elementos utilizados. O sea, A eso me explico. ok, 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 La cuestión, ¿es un marco metodológico lo que hiciste? Tengo dudas, ¿ok? Tengo un poquito de dudas. ok, ¿Ok? ok, Piénsalo allí y después hablamos. Con ok, esto termino, con esto perfecto. termino. Está bien, no hay Muy problema. bien, muy bien, profesor La Cruz. Caramba, excelentes preguntas. Sí, Bueno, yo debo asumir algo de, digamos, de la responsabilidad sobre lo que colocó Félix en el marco teórico, ¿no? Porque yo le recomendé a él que, digamos, las instrucciones o las herramientas que utilizó para resolver el problema tenían una cantidad de elementos y de procesos que permitían el reconocimiento facial y la detección de la huella dactilar. Y entonces yo le dije a él, bueno, que por lo menos mencionara los elementos y explicara en cierto detalle, ¿verdad? No en profundidad, pero que sí por lo menos mencionara cuáles eran los, digamos, procesos que se daban allí, porque es muy feo que le digan a uno, mira, tú utilizaste esta herramienta, pero o sea, ¿cómo funciona eso? ¿Cuáles son los procesos que se aplican allí? Y que uno no sepa nada, eso no es, digamos, nada elegante, ¿no? Entonces, bueno, él detalló ciertas cosas por mi recomendación. Entonces yo ahí asumo, digamos, la responsabilidad en eso, ¿no? Bien, ahora vamos a darle el turno al bate del profesor Simón Morales para que haga sus preguntas. Hola, buenas tardes, hola, profesor. ¿cómo están? Buenas Cuénteme. tardes, profesor. Sí, sí. Bueno, sí, en efecto, yo te felicito, pues, o sea, el trabajo yo lo veo como un trabajo de integración, eh, sí, de integración para lograr un objetivo, pues, ¿no? Sí, coincido con el profesor William en el sentido de que hay poco detalle sobre el funcionamiento de cada parte particularmente, pues, o sea, por ejemplo, el problema de detección de huella, ¿en qué se basa? ¿Ves? Tú utilizas la librería
de Python, ¿no? Sí, sí. Pero digamos que, te lo digo porque yo he sufrido pues en estos días la huella. ¿Ves? Cuando voy a poner gasolina, la broma no me reconoce la huella. Este, entonces, yo no sé cuáles son o sea, me hubiese gustado saber cuáles eran los puntos claves para reconocer una huella dactilar, por ejemplo, ¿no? Quizás en la parte de reconocimiento facial fuiste un poco más allá, ¿no? Cuando planteas el método, pues, sí, es un método de compactación de información, pues, de Exacto, sí. reducción de volumen de información a los perfiles, ¿no? A las características particulares. Ujú. Sí, en efecto, preguntas en sí, así, ¿qué te digo? No tengo, pues, ¿no? O sea, la pregunta que te podría hacer es que nos hicieses un comentario sobre, dado este proceso de integración en el cual te viste involucrado, ¿qué te parece a ti que te faltó de la formación que nosotros te impartimos? Y qué te benefició de esa formación para hacer esta integración de cosas que nosotros no damos en clases, que nosotros damos en clases bases. Esto es una cuestión muy particular. Digamos, está integrando reconocimiento facial, que es todo un tema de investigación enorme, pues, ¿no? Sí, con reconocimiento de huellas dactilares, que tiene toda una teoría atrás, y no digamos el manejo de base de datos. Entonces, mi pregunta va por ahí, pues, o sea, ¿qué sientes tú que, que, que nosotros hemos debido prepararte mejor en? O sea, por ejemplo, si Ok, manejo de Linux nosotros no damos, tú tuviste que afrontarlo. sí. Al igual que no damos manejo de base de datos, ¿no? Son materias que Ujú. van más allá. Entonces, bueno, quisiera que me hicieras unos comentarios al respecto, pues. Y luego, si tienes otra Este, pregunta, te la hago luego que me respondas esta. ok, bueno, no, primero me gustaría comentarle respecto a los métodos de detección y reconocimiento de huellas. Efectivamente, en la documentación no está tan extenso ese punto como el de reconocimiento facial, porque en el reconocimiento de huellas, en la investigación, no salieron a reducir, hasta en el manual, qué método en particular utilizaban. Y cuando intenté irme más profundo en cuanto a la documentación, de trabajos, de investigación, lo que salió como resultado eran nuevos métodos para la detección de huellas. Es decir, no en ningún lado vi o logré encontrar algo que me dijera, mira, el método utilizado en la mayoría de los sensores o en este tipo de sensores ópticos es tal método, tal algoritmo, el cual realiza esta función de esta manera. Honestamente, creo que realicé una investigación bastante amplia y no logré conseguir particularmente esa información. Ahora, en cuanto a lo que usted menciona, pues sí, efectivamente, luché bastante con justo esos puntos que usted mencionó. El trabajar con Linux de buenas a primeras es bastante chocante cuando uno está acostumbrado a trabajar con un sistema operativo como Windows, que es bastante amigable. En Linux uno tiene que estar trabajando con sus comandos, con la ventana de comandos, tiene todo que armarlo por piezas. Pero nada, la perseverancia y las maneras que nos han instruido a investigar y a conseguir la información, pues me ayudó, realmente me ayudó en todos esos trabajos de investigación que estuvimos en la escuela, en todas esas formas de, mira, no, intenta colocar estas palabras, mira, intenta solicitar ayuda, solicité bastante ayuda a personas que ni siquiera conocía y tenían información sobre el tema. Entonces, lo que quiero decir es que sí, quizás sería interesante incluir por lo menos en una materia en la materia de programación
quizás otros lenguajes, al menos, aunque con aprender la manera de lógica de programación, que fue realmente lo que me ayudó, es suficiente, quizás no lo mejor, pero sí es suficiente para afrontar otros lenguajes. Pero no estaría de más que se mencionaran y se vieran al menos por encima. Sé que los lenguajes de alto nivel son como más fáciles de manipular y por eso se empeñan en que afrontemos lenguajes de bajo nivel para que encontremos o analicemos el cómo se codifica, el cómo se programa. Y bueno, sí, eso sí ayuda, sí ayuda. Solo que si se menciona o se muestra los métodos de otros programas, pues sería de gran ayuda. Porque realmente cuando me enfrenté a Python fue como la iluminación. O sea, ya no tenía que declarar tantas variables, ya no tenía que hacer muchísimas cosas, simplemente llamar funciones era algo bastante sencillo. Cosas así, o sea, eso pero ayuda. Lo que está impartido, como está impartido, ayuda bastante. No sé si con eso contribuí o contesté tu Sí, sí, pregunta. no, gracias. Está bien, está bien. Ok, mira, y respecto a las conclusiones, o sea, Ok, yo pienso digamos, las conclusiones están completamente ligadas a los objetivos, ¿no? En principio, el objetivo general y seguido los objetivos específicos, así como la metodología debe ser una descripción de cómo se pudo lograr cada uno de esos objetivos específicos, pues, ¿no? Un proceso de investigación, que tú lo redujiste a una descripción de dispositivos y definiciones. Eso podría mejorarse, ¿no? Pero, digamos, en términos de las conclusiones, este, digamos que yo pienso que tú deberías ahí hacer énfasis en que cumpliste con todos los objetivos, ¿no? Y enumerar esos objetivos o ir diciendo se investigó sobre los requerimientos necesarios para un sistema de identificación por huella dactilar y reconocimiento facial. O sea, decirlo y con fuerza. ok. Decir, por ejemplo, un punto así grande, pues que diga, se definieron los componentes de hardware y de software que forman parte de este sistema. Y así, pues, ¿no? O sea, quizás un poco, eh, eh, digamos, recalcando que tú cumpliste con todo lo que se te pidió, pues, ¿no? O sea, Ok. este, sí. Sí, bueno, yo realmente no tengo más preguntas, no, no. O sea, me parece que el trabajo está bien, el trabajo es un trabajo de integración, así lo asumo yo, de componentes existentes en el mercado para lograr un equipo que cumple con un objetivo. Y eso está hecho, pues. Te felicito, Félix. Gracias, profesor. Muy Gracias. bien, profe. Muchas gracias por sus preguntas y comentarios. Gracias. Vamos a dar la palabra ahora a la profesora Sor Cardoso. Entiendo que ella es profesora de allá de la escuela. Bienvenida. Y en este trabajo ella hizo el muy buen papel de tutor industrial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar sus preguntas y comentarios. Hola, buenas tardes. Gracias por esa bienvenida, por esa presentación. Bueno, antes que nada, Félix, te felicito. De verdad, un aplauso para ti. Estoy Gracias. orgullosa de Félix porque estuve con él desde el día 1 que comenzó todo este trabajo. Yo particularmente mi especialidad es telecomunicaciones. De parte mía tenía poco apoyo en el área de control, en el área de electrónica. Sin embargo, había que investigar algo, lo hacíamos. Él es una persona que desarrolló muy bien esa capacidad de ingeniársela, como todo ingeniero, esa capacidad de resolver problemas. Y eso es algo que yo admiré mucho de él en todo momento. Y por allí hicieron varias preguntas que quizás Félix a lo mejor olvidó comentar, pero hicimos pruebas sobre el sistema
pruebas más o menos de estrés. No es que pusimos a 50 personas, por ejemplo, a usar el sistema, pero sí unas 5 o 10 personas simultáneamente en modo de autenticación, y también con la experiencia que yo he tenido con otros sistemas de control. Mira, Félix, esto no puede ser así, trata de colocarlo de esta manera, y él iba, buscaba y resolvía el problema. Pero en todo momento de la investigación y de la ejecución del proyecto, se le iban presentando trancas y él investigaba, buscaba, le daba la vuelta hasta que conseguía la forma de salir de allí. Y eso es algo muy importante, y creo que es un valor importante que deben de tener los estudiantes, independientemente si recibe esa formación en la cátedra o no, investigar. Él cuando comenzó que no sabía nada de Linux, no sabía nada de Python, lo único que sabía era inglés, y menos mal, porque toda la documentación que encontraba era en inglés. Y bueno, efectivamente, su misma disciplina lo llevó al resultado que está teniendo hoy en día, que este sistema lo vamos a poner a funcionar. Este sistema va a ser el control de acceso de la oficina nuestra y en nuestro Guaramo, y que ahora tenemos otro trabajo que va a ser la implementación del sistema y la integración, porque ahora viene una integración con una puerta, y ahora viene también una integración con sistemas a nivel de software. A mí me gustaría probar este sistema para autenticar en un software, es decir, para acceder a un equipo, por ejemplo. Ya tenemos en el mercado, a nivel comercial, tenemos muchos sistemas de control de acceso, y la parte de inteligencia artificial es algo que, por lo menos yo particularmente, que los he instalado, lo ignoraba completamente. El tema de las capas, de la convolución, de por qué reconocimiento facial, qué detección de rostro, todo eso me lo enseñó Félix con su investigación, y me parece importante conocerlo, porque uno así ve el funcionamiento real de esos equipos, porque uno ve una cajita ahí que tiene una función, pero ahora tenemos la base y sabemos cómo funciona. Quizás todos esos sistemas tienen una forma diferente, a lo mejor algunos más capas que otros, no lo sé, pero ya por lo menos tenemos una base que nos permite, a la hora de cualquier problema que se nos presente, tener una lógica para resolver un problema. Porque realmente siempre en la universidad nos preparan, incluso con ese montón de matemáticas que vemos, nos preparan para resolver problemas. Y todos estos proyectos y todas estas tesis, la idea es que el estudiante quede con un aprendizaje y con un valor de que todo lo que se te presente lo tienes que resolver. Todo lo que se te presente lo vas a poder resolver por esa misma actitud, por ese mismo enfoque y por esa misma disciplina que has tenido en todo momento. Y bueno, nada, en cuanto al contenido de la tesis como tal, sí me parece que coincido con el profesor Simón en cuanto a la conclusión. Creo que te lo dije varias veces. Mira, la conclusión me parece más bien un resumen. Esperaba una conclusión como más realmente enfocada al resultado, pues al resultado que obtuviste, que nos lo acabas de demostrar. No necesitábamos una conclusión de 3 hojas, sino una conclusión concreta. Y eso sí, en cuanto a las recomendaciones, creo que este es un proyecto que vale la pena seguir trabajándolo, que vale la pena desarrollar una interfaz de frontend para tener una interfaz amigable con el usuario. Sin embargo, me parece que está totalmente funcional, se puede implementar así como está, y sobre la marcha se va mejorando. Entonces, yo estoy a la orden por si algún estudiante de la escuela quiere seguir este proyecto con ese mismo prototipo, lo podemos seguir haciendo crecer, y para que este sea un producto realizado en Venezuela y comenzado a hacer por Félix, y a lo mejor el que lo termina no sabemos todavía quién es. Pero bueno, yo realmente no tengo preguntas y te felicito. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, profesora Sor Caldós. Félix, bueno, yo que también quiero felicitarte por la presentación, muy ecuánime, muy clara. Me gustaría hacer una última pregunta sobre ¿qué piensas tú de la confiabilidad de este sistema? Con confiabilidad me refiero a la capacidad que tiene él para reconocer a una persona y poder manejar de alguna manera las pequeñas diferencias que se pueden presentar entre un instante de tiempo, por ejemplo, cuando se hizo el ingreso a la base de datos,
y cuando pasen, por ejemplo, 2 o 3 meses después, si por ejemplo, pudiera darse el caso de que la persona que fue ingresada a la base de datos la primera vez no tenía chiva, por ejemplo, y después con el pasar del tiempo le va creciendo la chiva. ¿Eso cómo lo maneja el sistema? ¿Ustedes hicieron pruebas en ese particular? Ok, bueno, en particular, la prueba que se me ocurrió, por lo menos para mi persona, que soy alguien que utiliza lentes, los lentes son algo es un componente extra en el rostro. En principio, mi prueba fue eso, hacer el registro de mi persona sin lentes, completamente sin lentes, verificar que el sistema funcionara y luego colocarme lentes e intentar nuevamente. El sistema logró identificarme correctamente, sin ningún inconveniente. Como mencionó la profesora Sol, también lo comprobamos con algunas mujeres que están en la oficina, pelo recogido, pelo puesto hacia el frente, sin lentes, el sistema respondió perfectamente. Claro, yo fui precavido en ese sistema, en esa parte, y en el ámbito del registro, y como el registro se realiza mediante la captura de diferentes imágenes, intenté que esas imágenes fuesen particulares o diferentes una de otra. Por ejemplo, una totalmente de frente, una de lado, una con lentes, otra sin lentes, sin llegar a exceder demasiado, porque como mencioné en el trabajo, el método de detección de rostros utilizado en esa fase del sistema pues es algo lento, y si le tomamos 10 o 20 imágenes a cada persona que se va a registrar en el sistema, pues tardaría bastante el proceso de codificación de las imágenes. Entonces yo llegué a la conclusión de que con un máximo de 5 imágenes, cada una de ellas en una posición particular, pues el sistema aprendería y quedaría ideal para no tener ningún inconveniente. En las pruebas que realizamos, nunca hubo una confusión mira, me confundió a mí con la profesora Sol o me confundió con la otra persona. Realmente eso no sucedió. Y como el reconocimiento de rostro va ligado a la huella, pues si existió una incongruencia, pues simplemente no doy acceso y ya está. Sí, por ejemplo, permiso, Félix. Sí, nos llegó a suceder algo que es cuando Félix y yo estábamos muy cerca. Entonces el sistema obviamente ve 2 rostros y dice, ya va, estoy viendo 2 rostros. Eso sí lo llegamos a probar y mira, si está muy cerca del sensor óptico las 2 personas, ve a uno de los 2. Obviamente ahí sí llegamos a hacer esa pruebita. Bueno, muy bien. Por aquí hay personas del público que quieren hacer preguntas. ¿Cómo estás, Lorena? Tienes la palabra. Hola, muchísimas gracias. Disculpen que me meta, pero es que tengo mucho tiempo que no los veo. Me encanta participar en cosas de la escuela. Lo que vi el nombre me llamó mucho la atención. Resulta que yo este último año he tenido que saltar de área. Ya no estoy tanto en telecom, estoy un poco más en reconocimiento de patrones. Y pues yo tengo una recomendación realmente en lo que he estado escuchando, en que puedes sistematizar tu resultado o que lo puedas colocar en lo que se llama una matriz de confusión. Sencillamente tienes 10 clases, son 10 personas y haces tantas pruebas. Y eso una matriz, sencillamente colocas, mira, la clase 1 la logré verificar 10 veces, la clase 2 tantas, y si en algún momento tuve la clase 1, o sea, Lorena, por ejemplo, se confundió con otra persona, lo coloco. Eso es muy usado, es una manera de que se le da como seriedad a tu resultado, porque a veces me dice, bueno, siempre funciona, a veces no. Entonces, esto es una manera que tú tienes como colocarlo de una manera muy seria, ¿no? Y decir, mira, sí, yo hice esta validación. Posiblemente uno dice, bueno, 5 personas o 5 pruebas son muy poco, pero bueno, son las que hiciste. Además, es un trabajo de licenciatura, es un trabajo de integración. A mí me alegra mucho que lo estén haciendo en la escuela. Yo ahorita donde estoy viendo mucho de estas cosas. Gracias, profesor Lacruz, por
por toda la explicación del comienzo, porque llegué un poco tarde y yo decía, hey, ¿cómo hicieron el reconocimiento? Que es realmente la parte que a mí me interesa mucho. Hay técnicas de soporte de vectores. Yo ahorita estoy trabajando con ¿cómo se llama esto? Con cuantizadores vectoriales. Estoy trabajando con redes ocultas de Markov. Redes neuronales es gigante. Lo primero que yo hubiese preguntado fue cómo entrenaste. Y si usaste YOLO, que es el típico que está preentrenado, pues lo primero que te voy a decir, sí, está preentrenada, pero todavía yo puedo modificar. O sea, todavía hay una cantidad de perillas que yo puedo mover. Estamos en licenciatura. Muy bien que lo hayas logrado integrar. También puedes trabajar a veces con Python, a veces trabajas en C, a veces trabajo en MATLAB, o sea, es una locura. Pero eso, o sea, tu resultado lo puedes mostrar de una manera, porque es la validación, o sea, es lo que de alguna manera a veces preocupa es si es bueno o es malo. Pues estamos en ingeniería, qué tan bueno, qué tan malo. Entonces, en esta matriz, si no la puedes hacer ahorita porque no tienes los resultados a la mano, al menos puedes colocarlo, mi recomendación, ¿no? Yo que no tengo nada que ver en este asunto, es en las recomendaciones. Si tienes con qué armar la matriz, ponla porque vas a tener un resultado tangible, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo nada más tengo esa recomendación. Felicitaciones a todos por meterse en este mundo que es precioso, está muy en boga ahorita y va a seguir estando. Y bueno, yo después, si quieren les comento a los profesores, pues más o menos cómo ha sido la cosa, pero bueno, ya, gracias. Vale, muchas gracias, profesora. Acepto sus recomendaciones bastante precisas. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Ahora vamos a pasar a la ronda de deliberación, ¿no? Vamos a colocar al público en la sala de espera, ¿no? Ok. A ver, aquí está. Okay. Hemos acordado en que tu trabajo tiene la máxima nota, 20 puntos. Condicionado, Félix, a que hagas algunas mejoras al escrito, ¿no? Al tomo. Que el profesor William Lacruz y Simón Morales te harán llegar vía correo electrónico. Seguro, seguro. Te felicito, Félix, excelente trabajo, excelente presentación, mucho éxito en tu carrera profesional. Gracias. Gracias, profe. Muy feliz en este momento. Qué bueno. Qué bueno. Bueno. Entonces, no escucho a Félix. No se Sí, le el escuchó, profesor profesor. tiene problemas con el audio. Sí, con el audio. Bueno, recuerdo que esta es la parte de la escuela donde nos comemos los dulces, ¿no? Y compartimos un rato. Sí. Y brindamos, sí. Brindamos con jugo, aunque sea. Sí. Le aseguro que Félix tiene por allí. Bueno, se lo merece, ¿no? Bueno, Por supuesto. Bienvenido. por los momentos, agua. Bueno. Muy bien. Mañana te vas a levantar y es así como se acabó. Sí, me lo imagino. Ya. Así es, así es. Y después empiezas la maestría. Bueno, sí, más adelante, démosle un chance primero. Muy bien. Bueno, disfruta tu triunfo. Disfruta tu triunfo. Gracias. Profesor, una pregunta, disculpe, en cuanto al protocolo de la carta de aprobación y de esas firmas que se necesitan, ¿eso cómo va a ser ahora en esta época? Bueno, lo que yo tengo entendido es lo siguiente. Tú tienes que encargarte de recoger las firmas, por supuesto, en estos momentos no lo podrás hacer, ¿no? Tenemos que esperar a que se reactiven las actividades en la universidad para lograr eso.
por Creo el que se me momento,